Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y mucha atención que el Consejo Nacional Electoral acaba de conceder la personería jurídica al partido de la congresista María José Pizarro. Andrés Carmona, ¿cuál es la noticia? Cuéntenos. Jennifer, así es, muy buenas tardes. Se trata de una decisión que se estaba esperando por parte de la senadora María José Pizarro, pero también de otros congresistas que hoy integran el pacto histórico, pero que venían del maíz. Hablamos de María José Pizarro, David Racero, Heráclito Landines. Y es que el Consejo Nacional Electoral le acaba de confirmar a la senadora Pizarro que después de superar las condiciones, el condicionamiento que le había otorgado, finalmente le concede la personería jurídica a su partido Progresistas. Recordemos que cuando el pacto histórico presentó la solicitud de fusión de los partidos que integran la izquierda, uno de esos solicitantes era Progresistas, una decisión del partido Maíz. Sin embargo, a Progresistas se le había condicionado su personería a que se terminaran los procesos sancionatorios contra Maíz, y al pacto histórico no se le reconoció la integración de Progresistas. Pero escuchemos lo que dice la senadora Pizarro. Así que queremos enviarle este mensaje de aliento al pacto histórico, a nuestra militancia y a toda la ciudadanía del país. Y queremos instar de manera muy respetuosa al Consejo Nacional Electoral a que acelere el otorgamiento de la personería jurídica sin condicionamientos para el pacto histórico. Esta decisión que hoy celebra Pizarro también le favorece un tema clave, y es primero, Racero y Heráclito están participando en la consulta del próximo domingo para integrar la lista del pacto histórico al Congreso de la República. Pero recuerde usted que Pizarro renunció a su precandidatura presidencial bajo el acuerdo con el presidente Petro de que ella iba a ser la cabeza de lista al Senado, algo que estaba en veremos por ese tema de la personería jurídica de Progresistas. Con esto se le despeja aún más el camino a Pizarro para que sea la cabeza de lista del pacto histórico. Ella está haciendo campaña muy activa por Iván Cepeda Castro, quien posiblemente es uno de los más favoritos para ganar la consulta del próximo domingo. Recuerde que está compitiendo con Carolina Corcho, pero Pizarro con eso ya va a poder ser cabeza de lista, y ahora inicia el proceso de que Progresistas, es que esta va a ser una personería muy fugaz, porque esa personería va a integrar, luego va a pedir integración a la personería del pacto histórico, que esa sí está todavía condicionada. Sí, no, pero una buena noticia en medio de una semana bien complicada para el pacto histórico, ¿no? Y a las personas que están ahí junto al presidente Gustavo Petro. Y de paso el Consejo Nacional Electoral se sacude un poquito de las críticas que le llueven. Por supuesto, es que han sido los paganinis de estos días por parte del pacto histórico, ya que no les han dado claridad sobre el alcance de la consulta del domingo. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Andrés. Y vamos a la Corte Constitucional porque dio vía libre al proyecto de ley estatutaria que protege mucha atención a las personas víctimas de suplantación de identidad frente a reportes negativos en centrales de riesgo y también en cobros indebidos por parte de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y también en comercio. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión clave en un problema donde se ven afectadas miles de personas, y es cuando son víctimas de suplantación y empiezan a ser objeto de cobros por parte de bancos y operadores de telefonía. En este caso, el Alto Tribunal declaró ajustada la ley la mayor parte de su texto del proyecto de la ley estatutaria que crea mecanismos de protección para las personas que son víctimas de suplantación de identidad. Esta iniciativa fija obligaciones concretas para operadores de información, además de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y los establecimientos comerciales, para proteger a las personas que fueron víctimas de suplantación. Esto a través de medidas de seguridad digital para verificar identidades, validar documentación al contratar bienes o servicios, a suspender cobros y reportes cuando haya sospecha de suplantación y tramitar con prioridad las quejas de las víctimas. Ahora bien, lo clave de este proyecto de ley es que cuando una persona denuncia ser víctima de suplantación, el operador o la entidad debe suspender de inmediato el cobro del bien o el servicio, incluyendo los intereses y los gastos de cobranza. Y presten atención porque la registraduría está advirtiendo que a algunas personas les están llegando correos falsos en los que les dicen que están designados como jurados de votación para este domingo, día en el que se hará la consulta del pacto histórico. Mateo Piñeros. La registraduría está alertando que a algunos ciudadanos les están llegando correos con el asunto notificación oficial, designación como jurado de votación, consulta popular 2610-2025.
Estos correos son falsos y tratan de suplantar a la entidad. A los jurados de votación designados para la consulta del próximo domingo, la registraduría le realizó la notificación mediante un correo electrónico enviado hace varios días desde la cuenta notificaciones@registraduría.gov.co. Allí se les informó el lugar donde debían desempeñar sus funciones este domingo y el lugar, la fecha y la hora de la capacitación, mientras que en el correo falso le piden al ciudadano abrir un documento adjunto en PDF. La registraduría hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene. Mateo, gracias. Entre tanto, en el departamento del Atlántico fueron restringidas las faenas de pesca por el paso de la tormenta Melissa. Las autoridades también instalaron un puesto de mando unificado en la zona costera para monitorear su evolución y han reforzado también la presencia del personal de salvavidas en las playas de la región. Ilgel de la Rosa. La restricción en el zarpe de pequeñas embarcaciones es la principal medida preventiva que se ha tomado este miércoles en el Atlántico, específicamente en el municipio costero de Puerto Colombia, donde se busca mitigar los efectos que pueda causar la tormenta Melissa en su avance por el Mar Caribe. En esta zona también se ha instalado un puesto de mando unificado donde las autoridades mantienen la lupa puesta sobre la evolución de esta tormenta tropical. Y si bien las condiciones aún permiten el acceso de bañistas al mar a las lanchas, sí se les ha restringido navegar este día para evitar afectaciones. Así lo informó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leiva. Efectivamente, el llamado es a nuestros pescadores, estas embarcaciones de menor calado, que hay unas restricciones para garantizar la integridad de cada uno de ellos, pues finalmente nosotros estamos monitoreando constantemente este sistema atmosférico. En las playas también se han desplegado 55 salvavidas para acompañar a los bañistas, pues si bien durante los primeros momentos del día no hubo variación del oleaje, no se descarta que conforme pasen las horas, las olas superen los 3 metros de altura. Y el gobierno sigue adelante con su idea de llevar un cable submarino de Internet desde el Amazonas hacia otras partes del mundo. Esa iniciativa fue uno de los temas que generó polémica e incluso regaños en el Consejo de Ministros que lideró el presidente Gustavo Petro anoche. Laura Olarte. Recordemos que hace un tiempo el presidente Gustavo Petro propuso un acuerdo para conectar Colombia desde la Amazonía con el mundo y así conectándolo también, por supuesto, con Europa y China. Este proyecto avanza y ya cuenta con el aval fiscal y el COMPES. El Departamento Nacional de Planeación lideró el COMPES 4167, en donde se realiza la declaración de importancia estratégica para que este proyecto de fibra óptica para la Amazonía y el Putumayo sea una realidad, en donde se busca que 227.000 personas y 100.000 hogares se vean beneficiados. ¿Qué le faltaría a este proyecto? Que comience el proceso contractual y se dé el inicio a la ejecución de la fibra óptica para la Amazonía. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Con esta iniciativa se conectará Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia con la red nacional e internacional, articulando la infraestructura existente con la red de infovías en Brasil y el cable submarino en Buenaventura. En medio del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro regañó a la ministra de las TIC, Karina Murcia, reclamando por los pocos avances y conexiones técnicas que tendría este proyecto, especialmente la conexión de fibra óptica en Leticia, y asegurando que el exministro de las TIC, Mauricio Liscano, los engañó. No se encontraba dentro de los proyectos que se mencionan en el Ministerio TIC, habían otras prioridades. Pero ¿por qué tiene que haber un COMPES para ligar una fibra óptica en 40 o 100 metros máximo que está al frente de Leticia a Leticia? Según los cronogramas presentados, la operación del proyecto tiene una ejecución desde el 2025 hasta el 2035 y busca beneficiar desde el segundo semestre del año 2028 a las familias de la región. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio la demanda que interpuso, recordemos, la Procuraduría en contra del polémico contrato suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal por 1.3 billones de pesos para la elaboración y producción de los pasaportes en Colombia. Calila Peña. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de la Procuraduría General al convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal por 1.3 billones de pesos y cuyo objetivo era implementar un nuevo modelo para la producción y personalización de pasaportes. La Procuraduría pidió declarar la nulidad debido a que el acuerdo presenta irregularidades graves que ponen en riesgo el patrimonio público
público y vulneran los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. El documento detalla que la empresa portuguesa solo aportó el 21% del valor total del convenio, cuando la ley exige una participación mínima del 50% y que se omitió adelantar un proceso competitivo. Además, la Procuraduría advierte que la imprenta nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para asumir la producción, pues en la práctica solo recibiría capacitación y realizaría pagos, mientras que la Casa de la Moneda ejecutaba todas las actividades. El reclutamiento infantil en Colombia alcanzó su punto más alto en 8 años, con 604 denuncias en 2024. Los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia concentran la mayoría de los casos. Entre 2017 y 2025, la Fiscalía registró más de 2.000 víctimas. Jessica Gutiérrez. El concejal Julián Sastoque alertó sobre el aumento histórico de reclutamiento infantil en Colombia, señalando que entre 2017 y 2025 se han registrado más de 2.000 víctimas de este delito, pues según explicó, durante el 2024 fue el año con mayor número de denuncias en el país, con 604 casos reportados, una cifra que supera el 43,2% el promedio de los últimos 8 años y representa un incremento del 23,3% frente al año 2023, cuando se documentaron 490 menores reclutados. Los datos revelados por la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición muestran una tendencia preocupante que refleja la persistencia de los grupos armados en el control de las regiones. Sastoque advirtió que los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia concentran la mayoría de los casos, con 976, 284 y 226 registros respectivamente. Los departamentos más afectados son Norte de Santander, Chocó, Huila, Bolívar y Cesar. Y es que de acuerdo con el concejal, el aumento de esos hechos está impulsando el desplazamiento de las familias enteras que huyen para poder proteger sus hijos. Y vamos ahora al departamento del Meta y consternación en la ciudad de Villavicencio por un caso de feminicidio. Un hombre atacó con arma blanca a su excompañera sentimental. La mujer ya había denunciado amenazas por parte de este hombre. Carlos Andrés Pérez. En el barrio Guatapé de Villavicencio, el temor se apoderó de los habitantes de esta zona cuando un hombre de 35 años irrumpió en la vivienda de su compañera sentimental Jessica Andrea Moreno, de 31 años, y la atacó con un arma blanca. Allí también se encontraba su actual pareja, quien también fue agredido, pero logró huir para pedir ayuda. Minutos después, el agresor fue capturado. Al respecto, el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. Y en medio de un hecho de intolerancia social, agredió físicamente con un objeto cortopunzante a su expareja sentimental, una mujer de 31 años, quien fallece en el lugar y al momento de los hechos. Se encontraba esta femenina durmiendo en compañía de su actual pareja sentimental, quien también recibió varias agresiones por parte del victimario. Blue Radio pudo conocer que la mujer de 31 años ya había sido víctima de violencia por este mismo hombre y que incluso la había amenazado de muerte. Las autoridades investigan lo sucedido. La noticia internacional. En el mundo, el gobierno de Benjamín Netanyahu rechazó categóricamente la afirmación del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que hoy señaló que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población gazatí y dejar de usar el hambre como un arma de guerra. El Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado en el que califica estas palabras de nuevo intento político de imponer medidas políticas contra Israel disfrazadas de derecho internacional. De otro lado, tras la firma del alto al fuego impulsado por Donald Trump, la ayuda ha vuelto a entrar en Gaza, pero en cantidades insuficientes. Pese a que el acuerdo contempla 600 camiones diarios, la ONU estima que entran alrededor de 200, aunque admite que no se ve capaz de hacer un cálculo claro. Una gota en el océano, en palabras de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. De otra parte, desde Tel Aviv, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se muestra optimista sobre el plan de paz, pero admite que desarmar a los terroristas de Hamás y reconstruir Gaza es una tarea muy difícil. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Marruecos. La selección Colombia femenina sub-17 buscará hoy una victoria frente a Costa de Marfil en la segunda fecha del Grupo E. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegan con la obligación de sumar tras la dura derrota 4-0 ante España en el debut y saben que un triunfo hoy mantendría vivas sus aspiraciones de avanzar en la siguiente ronda. El partido se disputará desde las 2 de la tarde en el Centro Deportivo Académico Mohamed de Rabat. Las hinchas podrán seguir la transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora es tendencia en redes sociales el simulacro nacional que se llevó a cabo este miércoles 22 de octubre, el ejercicio que comenzó alrededor de las 9 de la mañana en la mayoría del país. Sin embargo, a diferencia del resto del país, Bogotá definió un horario distinto. En la capital, la jornada inició a las 10:30 de la mañana. En redes sociales, los internautas no tardaron en compartir fotografías y videos que muestran cómo las personas participaron activamente en este simulacro a nivel nacional. Esta y más tendencias en redes sociales. Llega el mediodía.